Hermano, quiero darle comienzo esta noche a esta sección de esta serie de estudios bíblicos que tiene que ver con el Evangelio, y la hemos titulado El Evangelio y nuestra santificación. Y vamos a estar considerando esta noche cómo las verdades del Evangelio, hermano, o cómo el Evangelio en sí informa y promueve nuestra santificación. Para este propósito, quiero invitarles, hermano, a leer dos textos de la Biblia. Vamos a leer primero 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 8, y luego vamos a leer Hebreos, capítulo 13, versos 20 al 21. Vamos a leer primero 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello, más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta noche podemos reunirnos juntos en tu nombre para adorarte, para exaltarte, para proclamar tu grandeza. Te damos gracias, Dios mío, porque tenemos la oportunidad ahora de, Señor, de sentarnos alrededor de tu palabra para ser instruido, oh Dios, por ti a través de este estudio bíblico. Yo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros y que tú nos hables. Tú sabes, oh Dios, que nuestras almas están sedientas. Tú sabes, Señor, que nuestras almas necesitan, oh Dios, el maná, Señor, de vida, que es tu palabra. Tú sabes que nuestras almas en esta noche necesitan ser refrescadas con el agua viva de tu palabra. Señor, sácianos de ti y ayúdame a mí, oh Dios, Padre, a comunicar con claridad, oh Dios del cielo, tu palabra en esta noche, en el poder de tu Espíritu Santo. Oh Altísimo Dios, yo te ruego en esta noche que tú prosperes el corazón de tu palabra en el corazón de cada uno de los que hoy te escuchan. Amado Dios, yo ruego por los hermanos que no están aquí esta noche. Señor, mira a aquellos que están enfermos y no pudieron llegar. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Amado Dios, y sana sus cuerpos. Y concédele, Dios mío, ver tu mano obrando no solamente en su salud física, sino también en su salud espiritual. Mira a aquellos que no vinieron hoy, Señor, por causa del frío, Dios mío. Yo te ruego que tú tengas misericordia de ellos y que tú abras sus ojos para que ellos puedan entender, Señor, la prioridad, oh Dios, de congregarse, Señor, y buscar tu rostro junto con sus hermanos en Cristo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta serie de estudios bíblicos nosotros hemos estado considerando cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cambia la manera en que nosotros vivimos y afecta todas las áreas de la vida de los creyentes. Afecta la manera en que nosotros vivimos como familia, afecta la manera en que nosotros funcionamos como iglesia. El Evangelio cambia en forma, como vimos
la semana pasada, hermano, o la semana antepasada, cambia e informa cómo nosotros incluso trabajamos, cómo nos relacionamos con el trabajo y con relación a ese punto, quiero solamente recordar dos verdades importantes que a través de este estudio bíblico hemos enseñado. Y una es, hermano, no sé cuántos ustedes recordarán que mencionábamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es como el ecualizador de nuestras vidas. ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué es lo que significa eso? Es que el Evangelio nos previene de irnos a uno de esos dos extremos. ¿Cuáles son esos extremos? El legalismo y el antinomianismo. Y usted quizás no estuvo en ese estudio bíblico, y si estuvo y no se acuerda, se lo va a recordar. El legalismo, hermano, no es más que en pocas palabras que el intento del hombre. ¿Por qué? Por ganar el favor de Dios, ganar la salvación por medio de ¿qué? De obras, por medio de sus esfuerzos personales. Y muchas veces, hermano, nosotros que somos cristianos, aun cuando sabemos que Dios nos ha salvado por gracia, nosotros corremos el peligro y siempre estamos lidiando con la tentación de caer ¿en qué? En el legalismo. ¿Verdad? Y eso lo vemos, hermano, esa noche que estuvimos enseñando ese estudio, pusimos el ejemplo de que, por ejemplo, cuando los cristianos nos enfermamos o nos pasan cosas que no esperamos, ¿cuál es la primera reacción nuestra? O la mayoría de nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Por qué a mí? Si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo estudio la Biblia, si yo amo al Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Y lo que no nos damos cuenta es que detrás de esas palabras lo que hay es un corazón legalista, porque nosotros asumimos que porque buscamos a Dios, que amamos a Dios, porque servimos a Dios, de alguna manera eso nos va a prevenir ¿de qué? Del sufrimiento. Nos va a ayudar a ganarnos el favor de Dios. Pero también el Evangelio nos ayuda a irnos al otro extremo. Y el otro extremo, hermano, es el antinomianismo. Y el antinomianismo, hermano, no es más que esa postura, hermano, que es muy común también en medio de muchos círculos evangélicos, que dice lo siguiente, básicamente en pocas palabras, dice lo siguiente: podemos vivir como nosotros queramos. Al final somos salvos, Dios perdona los pecados, no importa cómo tú vivas, si eres salvo, tú puedes vivir como tú quieras, no hay ley. Y una de las expresiones, una de las manifestaciones de ese antinomianismo que es tan predominante en la iglesia, es precisamente, lo vemos se expresa fundamentalmente de dos maneras. Una, la expresión que dice, que usted la ha escuchado mucho seguro: oh hermano, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Y lo que estamos queriendo transmitir es que la ley ya no aplica a nosotros. Sin embargo, como vamos a ver en esta noche, eso no es así. O también lo vemos en el rechazo que muchos cristianos le hacen, o por ejemplo a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Muchos cristianos, usted va a encontrar cristianos decir: no, los 10 mandamientos ya no están vigentes, ya estamos bajo el nuevo pacto, y así sucesivamente. Sin embargo, el Evangelio nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestro caminar. Los libra del legalismo, los libra del antinomianismo. Y esto, hermano, he querido comenzar nuestro estudio esta noche porque precisamente porque el Evangelio nos ayuda a mantener ese dos equilibrios, el equilibrio entre estas dos posiciones, entre estos dos extremos. Lo cierto es que el Evangelio también promueve y, hermanos, informa nuestra santificación. Y es ahí, en ese sentido, que el Evangelio es ese ecualizador en nuestras vidas. Yo quiero que usted mire el texto que acabamos de leer. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, si abundáis en ello, así abundáis en ello más y más. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí, hermano.
Lo primero que Pablo le dice a los tesalonicenses en este pasaje es: hermanos, yo les ruego a ustedes y los exhortamos en el Señor. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Que como habéis recibido de nosotros, ¿qué cosa? Instrucciones acerca de qué. Reprendidos por el Señor Jesús. Sí, pero dice que los rogamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de qué. En el verso 1. De la manera en que debemos agradar a Dios. Y antes de eso, hermano, fíjate cómo dice: instrucciones acerca de la manera en que debéis andar. El Evangelio, la palabra de Dios, hermano, en común todo también, tiene mucho que decir en la manera en que nosotros debemos vivir. Y esto lo vemos, hermano, en este versículo. Y en el verso 2 dice: pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dice el texto: tu santificación. Tu santificación. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, tu santificación. Y quiero que mires, hermano, no vamos a entrar en detalle para poder avanzar en nuestro estudio, pero quiero que mires cómo el Evangelio, y en este caso específico, cómo Pablo aplica esta verdad, este principio de que la voluntad de Dios es tu santificación, cómo la aplica al matrimonio. Y dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En segundo lugar, quiero que notes cómo Pablo aquí nos dice, nos instruye de la siguiente manera. Lo primero que nos dice, ¿qué cosa es? Yo quiero que ustedes abunden en la manera en que deben agradar conforme a las instrucciones que yo les di. En segundo lugar, les dice la voluntad de Dios para ustedes, ¿cuál es? La santificación. Y hermanos, en tercer lugar, fíjate que Pablo le dice que ellos no deben de vivir como viven los gentiles que no conocen a Dios. El Evangelio promueve un cambio en nuestras vidas. Un cambio que comienza con el nuevo nacimiento. Y se va perfeccionando ese cambio, hermano, a través de nuestro proceso de santificación que afecta todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la manera en que nosotros tenemos y vivimos en matrimonio. Y quiero que mires, hermano, nuevamente el verso 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y el verso 8 dice: por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Y cuando Pablo termina o dice esto en estos versículos, él está enfatizando la autoridad de esta enseñanza. Si nosotros rechazamos esta verdad, ¿cuál verdad? ¿Cuál es la verdad predominante en ese pasaje? Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ¿cuál es la verdad predominante? ¿Qué es lo que se repite? Y cómo debemos andar como en las instrucciones que Dios nos dio. Muy bien. Y de todo lo que de la manera que se hemos aprendido, cómo conducirnos. Muy bien. Ahora, basado en ese texto, si yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué tú dirías? Santificación. Tu santificación. Y fíjate cómo esa verdad Pablo la repite 2 veces. O sea, y eso, cuando nosotros leemos eso, hermano, nosotros somos confrontados. Eso es un mandamiento, es un imperativo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Que ustedes vivan en santificación. Que ustedes sean santificados, que no vivan como los gentiles que no conocen a Dios, porque el Evangelio precisamente cambia la manera en que nosotros vivimos. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? El Evangelio cambia, hermano, tu manera de pensar, cambia tus afectos, cambia tu obra en tu voluntad. Y eso, hermano, esas son
milagros y obras sobrenaturales que Dios hace en nuestras vidas, en nuestras almas, que se expresan en la manera en la que nosotros vivimos. Ahora, ciertamente, este texto nos confronta con dos realidades. Número uno, que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos diferentes, que seamos santificados. Y vamos a ver en un momento qué es lo que eso significa. Y también somos confrontados con la verdad de que el que rechaza, si nosotros rechazamos esta verdad, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no estamos rechazando a quién, a los hombres, sino que estamos rechazando a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Así de importante es la santificación en nuestras vidas. Amados hermanos, sin embargo, nosotros hoy somos confrontados con el hecho de que nuestra tendencia, aun cuando somos cristianos, tenemos una tendencia a pecar. Y tenemos una tendencia a rechazar las instrucciones que recibimos de parte de Dios por medio de su palabra. Instrucciones que tienen como propósito que le conozcamos más a Él. Y también instrucciones que tienen como propósito marcar la ruta que debemos seguir, marcar, informar la manera en que nosotros vivimos. Te voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una instrucción, otra de las instrucciones que Dios nos ha dado es precisamente que debemos, por ejemplo, amarnos unos a otros. ¿Y cómo debemos amarnos unos a otros? ¿Cómo dice Cristo que debemos amarnos unos a otros? ¿Cómo? Como Él nos amó a nosotros. ¿Cuántos de ustedes leen ese versículo? Amén. Dice la Biblia, hermano, yo creo que tú notes, hermanos, el énfasis que Cristo hace aquí. Porque muchas veces lo leemos y no notamos este detalle. El segundo gran mandamiento, ¿qué dice? ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Amamos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Bueno, el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume la segunda tabla de la ley. Pero viene Cristo y dice a sus discípulos, ustedes deben amarse unos a otros. Y fíjate que Él no dice como a ustedes mismos, sino que ahora el estándar es un poco más elevado. Dice, ustedes deben amarse unos a otros como yo os amé a ustedes. Y quiero que veas en esa declaración de Cristo, no solamente la ley, sino también el Evangelio. ¿La ley cuál es? Deben amarse unos a otros como yo os amé a ustedes. O sea, el estándar es mucho más alto. Sin embargo, en esa misma declaración está el Evangelio. ¿En qué sentido, hermano? En este sentido, en que cuando dice, como yo os amé a ustedes, lleva mi mente, hermano, a la cruz. ¿Cómo Cristo nos amó a nosotros? Al punto de dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Cuando Cristo dice, ustedes deben amarse como ustedes mismos, como yo os amé a ustedes, Cristo nos está dando la ley, pero también nos está diciendo la única manera de que ustedes puedan amarse unos a otros y así honrar a Dios es informado. ¿Por qué? Por el Evangelio, por la verdad de que yo morí por sus pecados. De la misma manera que yo te amé a ti, tú debes amar a tus hermanos. No, nada más quería reiterar lo que estaba diciendo aquí en Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén, amén, hermano. Gracias, hermano. El detalle, hermano, que la razón por la cual mencioné esto es porque ahí vemos, hermano, una vez más, la demanda, las instrucciones de Dios, que debemos amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Sin embargo, nosotros fallamos, luchamos, batallamos con amar a nuestro prójimo como que
como Cristo nos amó a nosotros. Ahora, sin embargo, la realidad permanece que Dios te ha llamado ¿a qué? A la santificación. Nuestra inhabilidad de amar, por ejemplo, a nuestros hermanos, es una señal de que mis afectos tienen que ser santificados. Porque la razón por la cual yo no puedo amar todo el tiempo o a mis hermanos como Cristo me amó a mí, es porque todavía yo lucho con la tendencia de ¿qué? De amarme a mí más que lo que yo amo a Dios, más de lo que yo amo a mi hermano. Cuando yo fallo en esto, yo soy recordado de mi inhabilidad. Mis afectos tienen que ser santificados, porque esa es la voluntad de Dios, que tus afectos sean santificados, que tu intelecto sea santificado, que tú no pienses más como los gentiles, sino que pienses como Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros logramos eso? ¿Cómo nosotros somos santificados? Bueno, amados hermanos, la respuesta a esa pregunta la encontramos precisamente en Hebreos capítulo 13. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer los versos 20 al 21. Este es uno de mis pasajes favoritos, hermanos, de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. ¿Qué no quiere leer, hermanos? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Si Dios resucitó a Jesús nuestro Señor, fue porque Jesús nuestro Señor murió, ¿verdad? Dice, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para hacer, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti? Nuestra santificación. Quiero que mires, hermano, el vínculo que hay entre estos dos pasajes que estamos considerando. Dice, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, en 1 Tesalonicenses nosotros somos confrontados con la ley de Dios, que nos dice la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas santificado, que tu intelecto sea santificado, que tu voluntad sea santificada, que tus afectos sean santificados. Y termina diciendo, el que rechaza esto, rechaza a Dios. Pero Hebreos capítulo 13 nos conforta con el Evangelio y nos enseña que esto es posible. Es posible ser santificado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Es posible ser santificado, hermano, por las promesas del Evangelio. Es posible ser santificado porque Cristo murió por nosotros, fue enterrado y resucitó al tercer día. Por medio de Él, Dios santifica y transforma nuestras vidas. De manera, amados hermanos, que para el cristiano, el verdadero creyente, la santificación no es una opción, sino que es la marca de nuestra vida. Es la marca del carácter auténtico de nuestra fe. ¿Cómo yo sé que tengo fe verdadera? Cuando mi vida es santificada progresivamente
por medio de Cristo. Teniendo esto en nuestra mente, hermano, quiero responder esta noche a una pregunta. Tengo algunas preguntas que vamos a estar respondiendo. Y es una palabra que hemos usado mucho esta noche, santificación. Y quiero precisamente definir para ustedes qué es la santificación. Cuando hablamos de santificación, ¿qué es? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Qué es la santificación? Es el proceso por el cual cada cristiano va prosperando cada día, santificación viene de la palabra santo, o sea, que es progresivo. O sea, que va de un nivel a otro, o sea, porque la santificación de cada persona es diferente, o sea, porque el aprendizaje, el entendimiento, depende de muchas circunstancias. Entonces, es la santificación en todos los aspectos, como usted ya lo mencionó, como nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestros actos y todo, es a la imitación a Cristo, pues, o sea, a llegar a ser como Cristo, pues, en la santidad, o sea, es paulatino y es un proceso en lo que es el objetivo principal, al máximo, y va a ser el total cuando ya estemos allá con el Señor, cuando ya el Señor venga por su iglesia, es cuando va a ser. Ya vamos a estar libres de pecado. ¿Alguien más, hermano? Si te preguntaran qué es santificación, porque la Biblia dice que debemos ser santificados. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. O sea, si esa es la voluntad de Dios para mi vida, yo necesito saber qué es lo que es ser santificado y cómo esa santificación se ve en el día a día. Yo quiero darles a ustedes una definición. Hermano, ¿voy a decir algo? Cuando hablamos de santificación, hermano, estamos hablando, hermano, de que es el proceso de transformación a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, la cual comienza en la vida del pecador cuando por la gracia de Dios nace de nuevo. Lo voy a repetir. ¿Qué es la santificación? Es el proceso de transformación a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, la cual comienza en la vida del pecador cuando por la gracia de Dios nace de nuevo. Y en esta definición de santificación hay dos, hermanos, dos palabras que quiero enfatizar, o tres verdades que están implícitas que quiero enfatizar. El primero es, hermano, que la santificación, como bien mencionaba la hermana Ariela, ¿qué cosa es? Un proceso, y esto es importante porque nos ayuda a distinguir entre la justificación y la santificación. La justificación es, ¿qué cosa? ¿Es un acto o un proceso? Es un acto, es algo que ocurre en el momento en que el pecador cree. Cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese mismo momento Dios te declara, ¿qué cosa? Justo. Tú no eres justificado progresivamente. Tu justificación no es progresiva, es un acto legal, instantáneo, que ocurre un día, el día en que creíste y te arrepentiste de tu pecado. Sin embargo, a diferencia de la justificación, la santificación es un proceso en nuestra vida, que comienza el día en que el pecador es salvado y termina cuando Cristo viene por nosotros. Cuando Él venga por nosotros, ese proceso de santificación va a terminar. Mientras nosotros estamos de este lado de la eternidad, mientras esperamos el día glorioso en que Cristo venga por nosotros, el creyente es progresivamente transformado. Si es un proceso, se entiende entonces que tiene que ser como progresivo. O sea, tú no puedes, y este ejemplo, hermano, lo hemos puesto muchas veces, que hablamos, todas las veces que hablamos de santificación en esta iglesia, ponemos este ejemplo. Yo he escuchado personas decir, es que el hermano Ramiro es
Lleva 20 años en la iglesia, pero él siempre ha sido así, hermano. Él siempre ha tenido un mal carácter. O él siempre se sale con esa arrancada. O él siempre se va y regresa. Él siempre es así. Hermanos, el creyente, el verdadero creyente, es progresivamente transformado. La vida cristiana no es estática. No es estática de que tú permaneces en una posición o en un punto en tu vida y ahí te quedas hasta que Cristo venga. No, la vida cristiana es un proceso continuo, progresivo de transformación. Y como decíamos hace un momento, tus afectos, tu voluntad y tu intelecto es transformado. ¿A la imagen de qué? ¿De quién? De Cristo. Dice la Biblia, amados hermanos, que Dios manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento por medio de nosotros. Lo cual significa que cada vez que donde quiera que nosotros estamos, las personas pueden ver algo diferente en nosotros. Y eso diferente es ¿qué cosa? Cristo, porque tú y yo estamos supuestos a parecernos más a Cristo. Y quien hace eso en nuestras vidas, hermanos, es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. El Espíritu Santo mueve tu voluntad, inclina tu corazón a buscar el ser santificado. Ahora, mi pregunta para cada uno de nosotros de esta noche es esta. Hermano, ¿estás siendo tú santificado? Tu vida está siendo santificada, tus afectos. Tú sientes que tú ves que tú amas más a Dios ahora que lo que amabas antes. Tú ves que tú odias más el pecado ahora de lo que tú odiabas antes. Tú puedes ver que tú amas más a tus hermanos ahora de lo que tú los amabas hace 20 años atrás, o 10 años atrás, o 2 meses atrás. Tú puedes ver que tú amas más a tu prójimo en general. Amas más la palabra. Tú. Quiero una pregunta de ser, ¿estás buscando ser santificado? Porque, o sea, nos está diciendo que es, pero individualmente estamos buscando ser santificados porque puede decir usted, hoy estoy aquí, puedo decir, fui santificada, ¿verdad? No necesariamente, porque venía a la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad es más que eso, es yo creo cada día que te levantas, orar, que cada día seamos más santificados como Cristo, porque como usted dice, el fruto de eso es nuestra vida. Exacto. Y es ahí es donde se va a reflejar. Entonces, si nosotros no estamos viendo, como usted dice, que nos molesta o amamos más el pecado, entonces tenemos que orar y para seguir siendo santificados, pero creo que es algo, como usted dice, no se va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta que Cristo venga. Pero no porque haya cambio significa que debemos dejar de orar por la santificación. Exacto, no. Uno siempre debe de orar y buscar el ser santificado, porque una cosa importante en el proceso de santificación del creyente es que, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que la santificación es, como dice también en este concepto, es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dios produce el querer como el hacer en nuestros corazones. Él es quien nos transforma. Sin embargo, nosotros debemos como creyentes, porque ya hemos sido hechos libres en Cristo, debemos buscar el ser santificado. Debemos de buscar a Dios continuamente, en la manera de que dice la Biblia, hermano, en 1 Corintios, que nosotros somos transformados al ver, dice, nosotros todos, viendo como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma por medio de su palabra. Pero yo tengo que buscar el exponerme a esa palabra de diferentes maneras. Todos los días, y obviamente, cuando yo soy santificado, yo veo que en una área de mi vida yo he crecido. Evidentemente, yo no puedo decir, ya, hasta aquí llegamos, porque ya cambié. No, uno
¿Cuál es el estándar? ¿A quién te tienes que parecer? A Cristo. A Cristo. Y mientras nosotros vivamos de este lado de eternidad, nosotros no vamos a llegar a ese estándar perfectamente. Es un proceso progresivo que culmina el día en que Cristo venga. Pero sí, nosotros tenemos que buscar el ser santificado. Y tenemos que ver en nuestra vida, buscar también en nuestra vida los frutos de nuestra santificación. Y preguntarnos, ¿cómo yo estoy siendo santificado? ¿Cómo el Señor me está transformando? ¿Cómo mi vida está siendo transformada en esta área? Porque la santificación es el sello de autenticidad de la fe cristiana. Y eso lo vemos en el hecho de que Santiago, hermanos, dice que la fe sin obra, ¿qué cosa es? Muerta. So, tu fe tiene que dar frutos. ¿Y el fruto de la fe cuál es? La santificación de nuestra vida, que es progresiva. Si todos estamos en esa área, teniendo esto en mente y sabiendo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y sabiendo que es posible por el Evangelio, porque Cristo murió por nosotros y por medio de Cristo nosotros podemos ser transformados a su imagen. Cada creyente debe de buscar incesantemente ser cada día transformado a la imagen del Señor. Ahora bien, quiero que mires, hermano, bueno, ya vimos a 1 Tesalonicenses. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Este es el texto que mencionaba hace un momento atrás. ¿Qué no quiere leer, hermanos? Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, gracias, hermano. Dice el texto, pero nosotros, ¿y cómo sigue diciendo, hermano? Todos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quiénes son todos, hermanos? Los creyentes. Y quiero que tú consideres en esta noche, hermano, este pequeño detalle. Pablo está escribiendo aquí. Y evidentemente Pablo fue el último de los apóstoles. Un hombre que el Espíritu Santo inspiró, hermano, a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Él dice, pero nosotros todos, y lo que quiero enfatizar aquí, hermano, es que cuando él dice, pero nosotros todos, él está, hermano, él se está incluyendo en el grupo de personas que está siendo transformado. Si lo pueden ver, pero nosotros no dice, pero ustedes, como si él no tuviera necesidad de ser transformado, aun cuando él era apóstol de Jesucristo, hermano, aun cuando el Espíritu Santo lo inspiró a escribir parte del Nuevo Testamento, él se incluye en el grupo de personas que necesitan ser santificadas, porque la iglesia necesita ser santificada, toda la iglesia. Dice, pero nosotros todos, no hay un solo creyente que esté exento del proceso de santificación en su vida. No hay un solo creyente, hermano. Y esto es importante porque, una vez más, bueno, vamos a leer el texto y al final voy a decir esto. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto. ¿Qué significa con el rostro descubierto, hermano? ¿A qué está haciendo referencia Pablo aquí? La regeneración. Exactamente. Cuando somos regenerados, hermano, la venda que hay en nuestros ojos es quitada. El efecto del pecado en nuestro intelecto es quitado, es removido, es revertido. Y ahora tenemos ojos ¿para qué? Para ver. Antes no podíamos ver, porque nuestros ojos estaban vendados por el pecado y por Satanás. Y esa venda, Cristo la ha quitado.
porque Cristo murió por nosotros, para hacernos libres. Sí, dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Mira cómo este texto describe también el concepto de santificación. Hermano, quiero que notes que dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde nosotros contemplamos como un espejo la gloria del Señor? En visiones y sueños. Es ahí donde contemplamos la gloria del Señor, hermano. ¿A dónde la contemplamos, hermano? En su palabra. Dice contemplamos, hermano. Y quiero ir al detalle en este versículo, porque fíjate cómo dice, nosotros todos contemplando. ¿Qué es contemplar, hermano? Mirar. Mirar. Si yo le digo ahora a ustedes, por ejemplo, hermano, No, pero referente a eso, lo que usted dice, que si a lo que se refiere con la cara descubierta, o sea, yo, para mí, o sea, yo sé que usted lo explicó, pero mi percepción es, con la cara descubierta es, mira, Cristo, aquí estoy, yo no te puedo ocultar nada, tú me puedes ver tal y cual soy, con la cara descubierta, o sea, no sé, o sea, como que, o sea, nosotros lo vamos a ver a él, o sea, sin que ellos pueden ver libremente, pues, o sea, no podemos ocultarle nada, pues, a eso me refiero. para eso hay una expresión en la Biblia, dice que nuestras vidas son como libros abiertos delante de Él. Pero esa expresión lo que está diciendo es que, porque acuérdense que la Biblia tenemos que interpretarla a la luz de ¿qué? De la Biblia. Hay una teología bíblica, hermano, que corre, doctrinas que corren a través de toda la Biblia. Y ahí la Biblia dice, hermano, que los incrédulos no le amanece a la luz del Evangelio porque sus ojos han sido como cegados, hay una venda. Es por eso que usted le predica el Evangelio a un incrédulo, y a menos que Dios abra sus ojos y quite esa venda, el incrédulo no va a poder ver su condición, no va a poder ver cuánto necesita a Cristo, porque sus ojos están como cegados. Pero ahora Pablo le dice a la iglesia, a nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, porque tus ojos han sido abiertos, hermano. Eso no te da regocijo, que tus ojos han sido abiertos para que tú puedas ver. Ponte por un momento a pensar que tú hayas nacido ciego. Trata de imaginarte eso, que tú hayas nacido ciego. Y después de 20 años, Dios hace un milagro y tus ojos son abiertos y tú puedes ver. ¿Cómo tú te sentirías? No, sí, ya, yo puedo ver. Es algo normal. ¿Lo haríamos así? Y si te preguntan, oye, Roberto, ¿qué pasó contigo? No, es que un día sí, pero un día me levanté y ya no soy más ciego. Vamos a continuar con otro tema. ¿Eso lo haríamos? No, tú dices, ¡wow! Ya puedo ver. Es como, por ejemplo, y para usar la misma palabra que usa Pablo aquí. Hermano, ¿cuántas veces usted no ha visto esa silla que usted está sentado? Muchas. Usted le pasa esa silla y usted ni las ve. Usted no se detiene a verla. ¿Por qué? Porque ya usted la ha visto, usted está acostumbrado a ver la silla. Pero imagínate una persona que ha sido 20 años ciego, se ha sentado en esa silla que son de color rojo y tiene esto, unos punticos medio blancos, y sus ojos son abiertos. ¿Qué usted cree que va a hacer? ¡Wow! Mira qué linda esa silla. O wow, mira qué lindo los colores que hay en el televisor. Y se queda contemplando, asombrado, porque está viendo lo que nunca pudo ver, que quizás para muchos, para el resto de las personas es algo normal. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Dios abre tus ojos para que tú ahora puedas contemplar su gloria. Yo le voy a poner un ejemplo. Si ahora mismo yo
estoy conversando, por ejemplo, con Ariela. Y Ariela me pregunta, hermano, ¿has sabido algo de la hermana Jessica? Y yo le digo, sí, hermano, ¿sabes que el otro día estaba yo caminando por el parque y vi a Jessica con Luis, hermana, y Jessica estaba contemplando a Luis? ¿Qué es la idea que usted se lleva en su mente? ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo? Se ve, o yo le puedo decir, se ve que Jessica está enamorada de Luis porque lo estaba contemplando. ¿Cuál es la idea que yo estoy transmitiendo? ¿Cómo estaba Jessica? Falling down. Hermano, no es lo mismo de mirar a contemplar. Contemplar implica mirar con qué? Con detenimiento. Cuando tú contemplas algo, tú lo estás observando, tú lo estás mirando con detenimiento. Y esa es la idea que transmite esta expresión cuando dice, nosotros todos con el rostro descubierto, dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Dice, estamos siendo transformados. Y fíjate una vez más como ahí está implícito la naturaleza progresiva de nuestra santificación. Él lo pone en un presente continuo. Estamos siendo. No dice, ya fuimos o seremos, sino que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. A la luz de ese pasaje, hermano, el Espíritu Santo lleva a cabo la transformación de nuestra vida. ¿Cómo? Cuando nosotros hacemos ¿qué cosa? Cuando nos detenemos a contemplar la gloria de Dios en su palabra. Y eso, hermano, quiero resaltarlo porque a veces me da la impresión que muchos de nosotros no estamos siendo santificados como deberíamos ser santificados, porque cuando venimos a la Escritura simplemente leemos por leer muchas veces, pero no nos detenemos a contemplar la gloria de Dios. ¿Qué este texto me dice a mí acerca de Dios? ¿Qué me dice a mí acerca de su gloria? ¿Qué aprendo yo de Dios en este pasaje? ¿Cómo esto cambia mi vida? Leemos, hermano, muchas veces, incluso no solamente por leer, sino que también muchas veces leemos para sentirnos bien nosotros. Pero cuando tú lees la Biblia y tú lees para contemplar la gloria de Dios, inevitablemente tu vida será transformada progresivamente. Inevitablemente. Pero eso sería lo mismo del proceso de la transformación de satisfacción, porque si estás leyendo por leer. Bueno, es que muchas veces, por ejemplo, cuando digo que estoy leyendo por leer o leo para sentirme bien, es que, por ejemplo, cuando yo leo me siento mal emocionalmente. Y estoy viendo este ejemplo que voy a poner, que parece un poco fantasioso quizás, pero yo lo he visto y he visto este caso muchas veces. Que muchas veces vamos a la Biblia para ver qué Dios me dice para yo sentirme bien. Tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas en la economía, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi matrimonio. Y déjame ver qué es lo que dice la Biblia, porque quiero que Dios me dé una promesa. Y esa promesa yo la hago porque para sentirme bien yo. Yo estoy leyendo el texto para buscar qué es lo que Dios me va a decir para yo sentirme bien acerca de este problema que yo estoy viviendo. ¿Ven? Pero cuando tú vas a la Biblia y tú, a pesar de tus problemas, tú vas a la Biblia, antes de abrir la Biblia tú oras y tú dices, Señor, yo quiero conocerte más. Abre mis ojos para ver tu gloria revelada en tu palabra. Y tú empiezas a leer la Biblia con Cristo en tu mente. ¿Qué es lo que este texto me dice de Cristo? De Dios, de su gloria. Y cuando tú haces eso, tu vida es transformada inevitablemente a la imagen de Cristo. Y como un resultado, como un side effect
podríamos decir, tú experimentas paz y tu esperanza es renovada por el Evangelio. Y eso produce paz y gozo en tu alma a pesar de tus circunstancias. ¿Sí ven la diferencia en las dos actitudes? Una cosa es venir a la Biblia y decir, déjame ver, tengo un problema con esta situación en mi vida, déjame ver qué Dios me dice. O tengo un diagnóstico que me dieron en el doctor y antes de ir al doctor, déjame ver qué Dios me dice. Y yo abro la Biblia y leo y dice, aquí dice la Biblia de, no sé, cualquier promesa que busquemos en la Biblia. Y eso me dice que Dios va a estar conmigo, yo no voy a tener miedo. ¿Sí lo han visto cristianos ustedes que hacen eso, no? Pero una cosa es ir de esa manera y otra cosa es ir a la Biblia diciendo, Señor, yo quiero conocerte más. Abre mis ojos para yo ver, yo quiero contemplar. Pero eso necesita, ¿qué cosa? Detenimiento. Necesita que tú te detengas en la palabra, que pienses, que medites en la palabra, para que tú puedas ver. Porque el Espíritu Santo abre tus ojos. Hermanos, y voy a poner el mismo ejemplo de la persona que va a enfrentar un diagnóstico del doctor. Hay algunos que van como yo dije, Señor, a ver, háblame, Señor, ¿qué va a pasar? Y ahí tengo la promesa de que, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no voy a temer a algunos porque tú vas a estar conmigo. Señor, tú vas a estar conmigo. Y me siento bien porque tú vas a ir conmigo. Una cosa es eso, y otra cosa es ir a la Biblia y decir, Señor, yo tengo una cita con el doctor ahora, no sé qué me va a decir. Señor, pero yo quiero que tú abras mis ojos a la realidad de tu gloria, de quién tú eres. Yo quiero conocerte más. Antes de ir al doctor, yo quiero conocer algo más de ti. Yo quiero que tú abras mis ojos a las maravillas de tu palabra. Y tú empiezas a leer la Biblia y el Espíritu Santo te ilumina para que tú puedas entender cómo ese texto te lleva a mirar a Cristo y su gloria. Y el contemplar la gloria de Cristo en su palabra produce paz, produce gozo en medio de las circunstancias, hermano. En 1 de Santiago 1:5 habla sobre la sabiduría, habla de que si eres falta de sabiduría, pídemela y te la daré abundantemente y sin medida, o sea, y no habrá reproche de lo que tú me lo pidas. Entonces, eso es parte de cómo vamos a ir nosotros a la Biblia y cómo vamos de las cosas que está explicando usted ahorita, pero es parte de la santificación, o sea, muchas veces estamos en la iglesia por mucho tiempo y no podemos ver eso. Entonces es un proceso. Por eso le dije desde un principio cuando explicaba yo sobre la santificación, cada cristiano está en diferente. Exacto, entonces, diferente. No, muchas veces no se puede, así como usted lo está explicando ahorita, no se puede ir pero sí, o sea, este es el proceso de santificación, podemos decirlo que a lo mejor en el momento no lo estamos viendo como debe, como es bíblicamente, y viendo la gloria del Señor y todo eso, pero va a haber un tiempo que por la gracia del Señor y por medio de que nosotros le pidamos la sabiduría, Él nos la va a dar, pero también es el tiempo del Señor, sí. Va a ser en el tiempo de Él y quizás a veces no lo vamos a hacer ahorita y a lo mejor cuando pasen los años ya pude entender, gracias Señor. Sí, hermano, y una vez más, y yo quiero, porque el tiempo, quiero terminar con esto, el tiempo se nos fue, pero yo quiero enfatizar algo. Yo entiendo lo que usted está diciendo, sin embargo, hermano, cada creyente desde el día que, no es que tú lo vas a conocer todo desde el principio, y no es que tú vas a tener todo el conocimiento desde el primer día que te convertiste, no. Tú vas a crecer en tu manera de leer la Biblia, vas a crecer en tu manera de entender la Biblia, y eso pasa, es un proceso, pero eso pasa en la manera en que tú lees, ¿qué cosa? La Biblia. De que, mire hermanos, te lo voy a poner un ejemplo, y porque esto también es parte del discipulado. ¿Dónde los creyentes aprenden a leer la Biblia? La Biblia. Leyendo la Biblia, ¿y en qué? ¿Dónde más? ¿Dónde más un nuevo creyente puede aprender a leer cómo se lee la Biblia correctamente?
Porque eso que la hermana Ariela menciona, hermano, eso no pasa por arte de magia. Dios es quien tiene el poder para santificar, para abrir nuestros ojos, todo eso. Pero Dios ha ordenado medios ordinarios, comunes, para llevar a cabo una obra sobrenatural en nuestra vida, la obra de santificación. Y yo estoy leyendo en este texto que a la medida que yo aprendo, que yo contemplo la gloria de Dios, hermanos, yo soy transformado de gloria en gloria. Cuando nosotros leemos la Biblia, la manera en que nosotros leemos la Biblia debe de ser informada por el Evangelio, debe ser informada por la verdad de que Dios ha revelado en Cristo, en su palabra, para que podamos conocerlo. Y que porque Cristo murió, es posible que yo pueda conocer más y más a Dios. Ahora, porque Cristo murió y resucitó. Ahora bien, hay cristianos que, como dice la hermana Ariela, se pasan quizás años y no crecen como deberían crecer o pasan tiempo sin entender, en este caso quizás cómo leer la Biblia o qué significa un texto bíblico. Y eso pasa por varias razones. Y una de las razones por las cuales pasa es por déficits en el discipulado bíblico. Porque cuando un nuevo creyente viene a la iglesia, hay dos maneras en que los creyentes aprendemos a leer la Biblia. ¿Y saben cuáles son esas dos maneras? La primera es a través del discipulado bíblico, que es cuando Jessica, por ejemplo, agarra al nuevo creyente y le dice: ven, vamos a leer la Biblia juntos. Mira, así es como se lee la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Se divide en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar a leer este libro del Nuevo Testamento. ¡Pum! Y tú lees y tú le enseñas a leer. Y así el nuevo creyente empieza, aprende cómo leer la Biblia. Y la segunda manera en que un nuevo creyente aprende a leer la Biblia y a estudiar la Biblia es en el contexto de la iglesia local. La manera en que en la iglesia local el patrón de lectura bíblica que tiene la iglesia local tiene como propósito no solamente proclamar la palabra de Dios, sino que tiene como propósito, hermanos, enseñar a la iglesia a leer la Biblia. Y usted se pregunta, ¿cómo? ¿En qué sentido, por ejemplo, la manera en que la iglesia, en el contexto de la iglesia local, se lee la Biblia, los nuevos creyentes aprenden a leer la Biblia? ¿Cómo eso pasa? Bueno, hermano, cuando el creyente ve y dice: oh, en nuestra iglesia estamos leyendo el libro de Mateo. Pero yo noto que el domingo pasado, por ejemplo, se leyó Mateo 5, del 1 al 10. Y el domingo siguiente se va a leer Mateo 5, del 10 al 20. Y luego después se leyó Mateo 6. Y así leímos todo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Entonces el nuevo creyente se da cuenta y dice: ok, en la Biblia, ¿cómo se debe leer? Libro por libro, el positivo continuo. Leerlo desde el capítulo, del primer capítulo hasta el último capítulo. Y eso enseña a la iglesia a leer la Biblia. Pero también en la iglesia leemos el Nuevo Testamento y leemos también ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Leemos diferentes géneros de la Escritura sobre el creyente. Hermanos, en nuestra iglesia hemos leído libros de la Biblia que hay creyentes que llevan años en la iglesia y nunca lo habían leído. ¿Sí sabía eso? Libros del Antiguo Testamento que llevan años en la iglesia y la primera vez que lo leyeron fue cuando se leyó aquí en la iglesia. El nuevo creyente aprende a leer la Biblia y a estudiar la Biblia donde, en el contexto de la iglesia local, en el servicio, pero también con el discipulado que lleva a cabo los hermanos de la iglesia. Ahora, cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios, una vez más, hermanos, somos ¿qué cosa? Transformados. Y la pregunta que yo te quiero hacer esta noche para terminar: ¿estás tú contemplando a Cristo en la Escritura? ¿Estás tú, cuando tú lees la Biblia, estás tú contemplando a Cristo, su gloria?
y en consecuencia tu vida está siendo transformada. Amados hermanos, la voluntad de Dios, ¿cuál es para tu vida? Tu santificación. Que tú seas transformado más y más a la imagen de Cristo. Y eso es posible por el Evangelio. Porque Cristo murió por tu pecado para hacerte libre del poder y del dominio del pecado y de Satanás. Para hacerte libre de la maldición del pecado. Cristo murió para hacerte libre de la maldición de la ley. Fue enterrado y resucitó al tercer día victorioso. Para que por medio de Él tú puedas tener comunión con Dios, puedas ser salvo, pero también para que por medio de Él tú puedas conocer a Dios y puedas ser transformado a su imagen. Eso es posible por el Evangelio, por causa del Evangelio y por medio del Evangelio. La pregunta, quiero terminar con estas dos preguntas. Una, tú estás siendo santificado, tu intelecto está siendo santificado, estás conociendo más a Dios como resultado de contemplar. Estás amando más a Dios, odiando más el pecado, amando más a tu prójimo, amando más a tu familia, como resultado de contemplar la gloria de Dios. Y esta pregunta, la segunda pregunta, hermano, se desprende de la primera. Cuando lees, ¿estás contemplando? O simplemente leemos por leer. Cuando lees la Biblia, tú le preguntas al texto, ¿qué este pasaje me dice acerca de Dios? Yo quiero animarte a que, si no lo estás haciendo, tú lo empieces a hacer de esta manera. Lee la Biblia y cada texto que tú leas, pregúntale a la Biblia, ¿qué dice este texto acerca de Cristo? Porque al final del día, toda la Biblia es acerca de quién? De Cristo. Cristo se ha revelado en su palabra para que tú puedas contemplar su gloria y puedas ser transformado. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y no está que invitarme que te ponga en pie y vamos a terminar esta noche orando. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has confrontado esta noche con la realidad de que tu voluntad para nuestras vidas es que cada uno de nosotros seamos, Señor, transformados a la imagen de Cristo. Padre, yo ruego que tú nos perdones por las veces que hemos hecho resistencia a ese proceso de transformación, porque hemos rehusado, Señor, usar los medios que tú has diseñado, Señor, para nuestra transformación. Señor, yo ruego en esta noche que como resultado de este estudio bíblico, tu Espíritu Santo promueva en nosotros, Señor, mueva nuestros corazones, Señor, promoviendo el deseo de ser transformados. Cada uno de nosotros sabemos en las áreas en que necesitamos ser transformados. Ayúdanos, Señor. Queremos ser más como Cristo. Yo quiero rogarte, Señor, esta noche, que al leer tu palabra en esta semana, el Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder ver, Señor. Y una vez más, Señor, ten misericordia y bendícenos, oh Dios, en el resto de esta semana. Prepara nuestros corazones para este próximo domingo, para recibir tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.